Ya, la clase anterior estuvimos viendo lo que eran los textos líricos, que fue una debilidad que encontró la señora María que tenía, y vimos a grandes rasgos todo el, no sé si el contenido, pero por lo menos las partes esenciales para que aprendan a reconocer un texto lírico o una poesía, porque es lo mismo, quedamos en que se llama texto lírico porque el nombre viene desde Grecia, porque los antiguos griegos declamaban sus poesías al sonido de la lira. ¿Ya? Por eso se llama lírica, que no tiene mucho que ver con poesía, pero eso es la explicación. No, no es este, es presentar. Y conversamos, ¿cierto?, sobre lo que son los textos literarios y no literarios. Ahí va a partir la presentación. Estuvimos viendo que la gran diferencia que hay entre textos literarios y no literarios, ustedes me avisan si se ve porque yo de aquí no veo. Sí, sí se ve. Sí se ve. La gran diferencia entre los textos literarios y no literarios es que el texto literario sale de la imaginación del ser humano que, aunque puede tomar algunos hechos reales para crear una historia, una trama o un personaje, son como a libre disposición de lo que la imaginación del autor quiera crear. Los textos literarios se dividen en tres grandes géneros, que son el narrativo, donde encontramos la leyenda, los cuentos, las fábulas, los mitos, las novelas. El lírico, perdón, que fue el que trabajamos la semana pasada, ¿cierto? Que son las poesías, los poemas, todo lo relacionado con, eh, perdón, lo que es la expresión de sentimiento. Y los textos dramáticos, que son las obras de teatro, que son textos dialogados. En la contraparte tenemos los textos no literarios, que son aquellos que están sacados de la realidad. Lo que buscan es que el ser humano o se informe o comprenda o entienda cuáles son los hechos que suceden en la vida. Y en esos encontramos los textos informativos, donde tenemos todo lo relacionado con los textos periodísticos, la biografía, perdón, la noticia, el reportaje, la crónica, todo esto que encontramos en los diarios y en los noticiarios, cuya finalidad exclusiva es informar, se supone que de manera objetiva, ya cosa que no se logra muchas veces. Después hay textos informativos como la biografía, los textos expositivos o los artículos informativos, ya que lo que buscan es explicarnos la realidad de algo puntual. Luego tenemos los textos instructivos, que siempre los ocupamos en la casa, como las recetas, los manuales de uso, las instrucciones para armar un mueble o para el funcionamiento de algún equipamiento tecnológico. Y luego tenemos los textos normativos, donde encontramos todo lo que es reglas, reglamentos, como por ejemplo la constitución política, los derechos del niño, reglamento interno de un colegio, el reglamento interno de una empresa, etcétera. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son los textos literarios hasta esta clase, porque la próxima clase solo va a ser de reconocimiento de tipos de textos y actividades de comprensión lectora, para que trabajemos ya en la parte práctica. Igual en esta pasada hay una parte práctica al final, con actividades en línea. Los textos literarios, ¿cierto?, son todos aquellos que se manifiestan, en los que se manifiesta la función poética, ¿ya? Porque esa es una función que es netamente subjetiva, como yo les decía, sale de la imaginación de las personas, por lo tanto sale desde su yo interno. No necesita ser objetivo, no necesita mostrar la realidad tal como es, sino que está mostrando su propia realidad. Se caracterizan porque son una expresión artística del ser humano, ¿ya? Su principal función es la poética, porque cuenta una idea, historia o sentimiento de manera expresiva y puramente estética. ¿Ya? Es muy importante la forma de redacción, es muy importante el uso de las palabras, que las palabras no se repitan, es muy importante la coherencia y la cohesión de este tipo de texto para que pueda ser entendible. Además, los textos literarios, como yo le decía, tienen común el subjetivismo, porque salen desde el interior de la persona, no son objetivos, son subjetivos. Lo que cada uno cree, piense o siente del mundo es subjetivo.
parte desde el sujeto. De tal forma que el autor expresa en primeras instancias su opinión o perspectiva personal frente a algún tema, situación o contexto. Es importante recalcar en este punto, ya que las obras literarias nos sirven para experimentar libertad de expresión y pensamiento que tiene el autor a la hora de representar la realidad histórica y social en la que se encuentra. ¿Ya? Y también ficcionalidad, porque ya sabemos que como eso sale de la imaginación, no es real, es ficticio. Como yo ya les comentaba, ¿cierto? Existen 3 tipos de géneros literarios. El narrativo, que es aquel que se encarga de contar o de narrar hechos, situaciones, ¿ya? Pero es contar o narrar, no es informar. Esa es la diferencia con un texto no literario. Entonces, cuenta, narra o relata una historia. Ese es el género narrativo y ahí encontramos el cuento, la novela, la leyenda, la fábula. Después está el poético, que fue el que trabajamos la semana pasada, donde encontramos la poesía con todas sus expresiones, eh, poesía, soneto, oda, coplas. Hay un montón de formas poéticas que la única diferencia es la cantidad de versos que tiene cada estrofa, en el fondo. Esa vendría siendo como la gran diferencia. Y el dramático, que como yo les contaba, son aquellas obras en las que se representa a partir del diálogo, porque el diálogo es la base de la estructura entre 2 o más personas, y su finalidad es representar una realidad, pero es representar, no explicar ni informar. Esa es la diferencia. Los textos no literarios, por su parte, son completamente distintos al literario. ¿Ya? Porque el texto literario se centra en buscar la belleza, en expresar, ¿cierto? Artísticamente mediante palabras, en expresar sentimientos, en narrar situaciones. En cambio, el texto no literario tiene que ser objetivo porque informa, enseña o instruye al lector sobre un tema concreto. No se busca ahondar en la pluralidad, ¿cierto? No se busca mostrar el interior del ser humano, ya con un vocabulario amplio y rico, sino que su principal finalidad es divulgar los conocimientos. Y para que un conocimiento pueda ser divulgado, tiene que ser de forma objetiva, porque si yo ya le pongo mi opinión, algo que yo escriba dejó de ser objetivo, por lo tanto, ya no sirve, por ejemplo, para que la señora María se haga una opinión sobre un hecho, porque yo ya le estoy dando mi opinión. Eso quiere decir en el fondo que sea objetivo, que no tenga ni la opinión, ni los prejuicios, ni los puntos de vista de nadie, ¿ya? De tal modo que ayuda al lector a estar documentado sobre el tema que quiere saber. Y a partir de eso, el lector pueda tomar una decisión. Creo que la Biobío la que dice algo de que no puede, algo de la opinión, debe estar informado. Ay, no me acuerdo cómo es el dicho que tiene la radio Biobío. Ay, me olvidé, recién lo tenía acá. Pero en el fondo es eso, o sea, la idea es que a más objetivo sea un medio de comunicación para divulgar estos contenidos, es mejor para el lector, porque en el fondo el lector, o lector o oyente o lo que sea, o televidente en este caso, toma una decisión a partir de un conocimiento que está puro. A partir de ahí yo le sumo mi experiencia, ¿cierto? Le sumo mi forma de vida y puedo, por ejemplo, tomar una opinión o una opción política o una opción, por ejemplo, para un presidente. Todo eso yo lo puedo tomar, pero a partir de una información que me sea entregada de forma objetiva. Los textos literarios, entonces, son narrativos literarios como los cuentos, leyendas, novelas y fábulas, y también encontramos los textos poéticos cuya finalidad es expresar sentimientos, y los textos dramáticos, que son aquellos cuya finalidad es mostrar la realidad, presentar la realidad. Pero ojo, mostrar o presentar, o representar, pero no informar, ni esperar que a partir de una obra dramática a alguien le cambie la vida. Por su parte, los textos literarios, como ya vimos, tenemos textos argumentativos. Hoy día vamos a pasar todos estos tipos de textos. Argumentativos, informativos, donde encontramos la noticia, el resumen, los textos expositivos y las cronologías. Los normativos, donde encontramos las instrucciones, las recetas, los reglamentos y las reglas. También están los textos publicitarios, porque si bien es cierto, la publicidad muestra una realidad que no es, el trasfondo de la publicidad es que tú compres. Y comprar es gastar dinero, y eso es lo más real que hay. Para eso tenemos anuncios, afiches, volantes, jingles
y afiches. Y los textos funcionales, que son las cartas y las invitaciones. ¿Ya? La carta, me podrán decir ustedes, pero la carta sale de lo que uno cree, de lo que uno piensa, pero en este sentido a las cartas se le llama texto funcional, porque cuando usted la escribe no es con la finalidad ni de expresar sentimientos, ni de narrar, ni de representar, ¿cierto?, los conflictos humanos, sino que usted lo que busca es informar o contar a alguien algo que a usted le está sucediendo. Por eso que ese es un texto no literario, aunque sale de la subjetividad de las personas, porque cada uno escribe en una carta lo que necesita contar en realidad. Vamos a hablar un poco de los textos argumentativos. Señora María, ¿usted ha trabajado con textos argumentativos? ¿Sabe de qué se tratan? No, No ha trabajado con texto argumentativo, pero ¿le no. quedó clara la diferencia entre texto literario y texto no literario? Em, bueno, no entendí mucho, pero texto no literario, porque las poesías son literarias. Exactamente, la poesía, los cuentos y las obras de teatro son literarias porque salen de la imaginación de las personas. El texto no literario es todo lo contrario, es todo aquello que se basa en la realidad. Las noticias, las enciclopedias, los diccionarios, las recetas, los reglamentos, porque una receta no puede ser inventada. Ya vimos lo que pasó una vez hace años atrás cuando la tercera publicó una receta de churros y una mujer se quemó la cara. Sí, Claro, o sea, la receta tiene que ser exacta. Yo no puedo jugar a inventar una receta y, ¿cierto?, tirarla al mundo porque puede pasar este tipo de cosas. Son textos que están hechos para que funcione en la vida del ser humano. Las normas están hechas para que nosotros, ¿cierto?, nos reglamentemos, partiendo de la más grande, que es la Constitución del Estado, llegando hasta la más pequeña, que puede ser un reglamento, las reglas, por ejemplo, que tenemos en la casa. ¿Ya? Pero son textos que están hechos completamente para que la vida del ser humano funcione. Y gran parte de esa función está en que el ser humano tenga opinión y en que el ser humano esté informado de lo que sucede a su alrededor. Entonces, si usted se da cuenta, son textos que son completamente distintos unos del otro. Las finalidades son completamente distintas. o sea que los textos no literarios son las noticias reales. No, esos son los no literarios, porque si usted reconoce que la poesía es un texto literario, Sí, los otros son todo lo contrario, no literarios. Y los literarios son los que salen de la imaginación del ser humano. Y ahí tenemos cuentos, poesías, obras dramáticas, todo aquello que es ficción. ya. Y los que son No literarios son los no, reales, ya. Los textos no literarios, esos son basados en el Mm. mundo real, cuyo objetivo es informar, instruir, explicar. Y esos son no literarios. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver con literatura. Cuando hablamos de literatura estamos hablando de cuentos, de novela, de poema. Sí. De ahí viene literatura, viene del literario. Entonces Entonces, los no literarios, todo lo que es cuento y poesía, esos son literarios. literarios. Ya. ¿Y por qué son literarios? Porque salen de la imaginación, son ficticios. Aunque Mm. pueden estar basados en hechos reales, pero no lo son. Porque yo puedo tomar un hecho y de ese hecho escribir una novela, escribir un cuento. Entonces mi base puede ser real, pero yo invento personajes, invento situaciones. Entonces todo aquello que yo saco desde aquí es literario. Pero lo otro, lo que pasa en la vida real, yo no lo puedo sacar desde aquí. Lo Sí, puedo entender desde aquí, desde lo que yo sé, desde lo que yo conozco, pero es entender, no lo puedo sacar desde acá. ¿Entendió la diferencia ahora? sí, o sea que ya, la diferencia está en que sí y que no. Por ejemplo, los cuentos y las poesías son literarios Uh-huh. y los textos no literarios son los cuentos reales, o sea, las noticias. Claro, las situaciones reales que se plasman en papel. Ya. Textos expositivos, por ejemplo, esos textos que nos hablan de los dinosaurios, Ujú. textos científicos,
por ejemplo, las revistas de mecánica, todo eso que nos muestra el mundo tal como es. En cambio, lo literario no, porque lo literario sale desde acá. Y esa es la gran diferencia entre un tipo de texto y otro. Por eso que los propósitos con los que están escritos son completamente distintos. El texto literario busca expresar, ¿cierto? Busca mostrar belleza, Sí, tiene que tener mucho cuidado con el uso de las palabras, no es sentarse y escribir una novela, por ejemplo, es súper complicado. La redacción, la coherencia, la cohesión entre las ideas, es súper complicado. Es más fácil sentarse y tratar de contar un hecho que yo vi, por ejemplo, un choque, es más fácil sentarse y hacer eso que tratar de escribir narrativa y mucho más escribir poesía. sí, ¿Ya? La realidad siempre es más fácil de contar, aunque sea desde mi perspectiva, porque todos podemos ver un choque desde los cuatro lados, ¿cierto?, de la calle, y cada uno va a ver algo distinto. Entonces, igual la realidad, por eso que lo principal en el periodismo, por ejemplo, es ser objetivo, porque es inevitable que uno le ponga su punto de vista. Yo creo que tuvo la culpa ese auto porque yo lo vi que venía rápido, por ejemplo. sí, Eso ya no me sirve a mí para informarle a alguien, porque yo ya le puse mi opinión, mi punto de vista, aunque sea sin mala intención. Entonces, por eso que es súper importante que los periodistas tengan cierta ética laboral y puedan mostrar la realidad tal como es, sin ponerle ni sacarle nada, cosa que la persona tome esa información y se haga una idea de lo que pasó, y a partir de eso se forme una opinión. sí. Y a partir de las opiniones también nos vamos con los textos argumentativos. Los textos argumentativos son aquellos que lo que buscan es persuadir, convencer o hacer cambiar de opinión a alguien sobre un tema. Por ejemplo, señora María, ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte? ¿Acaso estoy de acuerdo con la pena de muerte? Bueno, hay cosas que de repente uno dice, los debieran matar, pero eh, mejor es que experimente su castigo por lo que ha hecho para que otras personas también tengan la experiencia por los hechos. Porque yo siempre le digo a mis alumnos, hay muchos que dicen, no, yo no estoy de acuerdo, pero es una opinión que traen de la casa, y le digo, ¿qué pasa si a la persona que yo más amo en este mundo alguien la mata? Sí, ¿Pensaré lo mismo? ¿Mi corazón tendrá misericordia para mantener mi palabra y decir no? Porque los bueno, niños empiezan, pero es que tía, que se mueran no, porque resulta que si están presos los mantiene el Estado, y no los mantiene el Estado, los mantienen mis papás. sí, es cierto. Y es verdad. Mantener un preso aquí en Puerto Montt mensualmente son como 550.000 pesos, 600.000 pesos Por persona. mensuales. Y eso, imagínense que eso no lo gana una persona que trabaja en un empleo regular, No, porque ellos tienen que tener profesor, tienen que tener psicólogo, tienen que tener gimnasio, tienen que enseñarle manualidades. Entonces, cuando uno se para frente a un escenario como esto, por eso que el ser humano es tan voluble, cambia de opinión de acuerdo a la situación, porque cuando a mí no me toca, por ejemplo, hay gente que no creía en el COVID, hasta que se les murió alguien. Que no, que era un invento, que no, que la vacuna no. Bueno, no, nadie se ha muerto con la vacuna tampoco, sea verdad o no, yo igual me vacuné. Me imagino que usted también. sí, yo me he puesto las 3 vacunas ya. Claro, entonces todo depende de la perspectiva. Igual que estos Sí, papás antivacunas que no quieren vacunar a sus hijos porque les ponen cosas y la cuestión, y resulta que un niño que no está vacunado se puede morir de sarampión, porque el así cuerpo no es. está preparado para recibir eso. O sea, aquí no es una cuestión de lo que yo creo o no creo. Entonces, un texto argumentativo es aquel en Hay el cual, cosas que dígame nomás. discutíamos ayer porque sacaron un caballero a la rastra del auto. Entonces, esa gente que hace esas cosas que como que da mucha rabia, así como ellos amenazan de muerte, también puede haber uno de la familia que también quiera matar a la otra persona por el daño que le están haciendo. Exactamente, y el Estado no lo permite porque resguarda, para Esa es muchos la, resguarda más el derecho a la vida del asesino
¿Qué de tu propia familia? Porque como que ya se murió, ya, pues señora, ¿qué le vamos a hacer si se va a ir preso? Tranquila. Sí, pues, pero si nadie lo devuelve a la persona, pues. Exactamente. Entonces, claro, hay muchos que por puntos de vista cambiamos. Igual ¿sabe lo que es la eutanasia? La eutanasia, bueno, muchas personas deciden en vida por el miedo del sufrimiento, piden que lo eliminen también. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, ¿Por qué? eh, porque, bueno, como se dice, el tema de la Biblia dice, Dios dio la vida y Dios la quita, y que a veces la gente, porque la misma familia, a veces porque la persona, la mamá o el papá o un hermano está sufriendo, mira y ve el sufrimiento del enfermo, como ellos mismos también por estar cuidando al enfermo, ver sufrir, piensan que mejor es que le quite la vida, una cosa así. Claro, lo que pasa es que la eutanasia es una decisión personal. Aquí la familia no tiene nada que ver. Sí, Por porque bueno, ejemplo, si yo me veo que estoy enferma, por darle un caso, tengo una sola hija. Yo me veo que estoy enferma, tengo una enfermedad muy grave, que va a ser muy larga y muy costosa y voy a dejar a mi hija encalillada hasta más arriba de la coronilla para el resto de su vida, porque aquí hablamos que en Chile las cuentas médicas son 150 millones, eso sí, depende de donde uno se es vaya. cierto. Uno siempre se va a ir a lo mejor, porque no, aparte que la familia siempre va a hacer lo posible por mantenerte vivo. Hay gente que podría tomar la decisión, ¿cierto? Si existiera, porque aquí en Chile no existe, de que pasado un tiempo, si no se ve ninguna mejoría, ¿cierto? Le Ujú. hagan eutanasia. Esa es una decisión personal. Sí, Entonces, cuando uno conoce casos, por ejemplo, de estos abuelitos que están botados, que están solos, sí, uno piensa ahí, porque claro, algunos tienen la suerte de que sus hijos no los abandonan y los apañan hasta el último día. Por ejemplo, abuelitos que ya están botados en hogares o abuelitos que quedan botaditos en sus casas. sí, es Y yo creo cierto. que si yo estuviera en esa posición donde estuviera sola, gano una pensión de 140.000 pesos que no me alcanza para mantenerme, menos para comprar remedio. Entre morirme de hambre, sufriendo, sola, y que me coloquen algo que termine con mi vida. Bueno, sí es verdad. Claro, por eso que yo le digo, o sea, las razones que usted me da, lo que dice la Biblia y todo eso es un argumento. Ahí estamos ya hablando de un texto argumentativo las dos. Usted me está dando sus razones. Y ojo, que las Se le razones va. son personales. Ahora, yo, con mi argumento, también le hice que usted se dé vuelta. Yo le estoy contraargumentando a usted y usted me encontró la razón. Eso es un texto argumentativo. Se da cuenta que cuando uno lleva bien una conversación y tiene buenos argumentos, puede hacer que una persona cambie de opinión o la mantenga. Eso mismo que hicimos nosotras, eso es un texto argumentativo, donde se presenta un tema, en este caso fue la eutanasia o la pena de muerte, ¿cierto? Se presenta una postura a favor o en contra, y a partir de ahí cada una de nosotras dio sus argumentos, ¿cierto? O las ideas o las razones que tiene con respecto al tema. Y eso mismo es Es un que, texto argumentativo. es difícil tomar la decisión Son temas cuando complicados sí. y de repente uno prefiere no pensarlos nomás. Porque igual, que yo siempre le enseño a mis alumnos que la idea es que siempre tengan una postura ante todo. Yo hice con ellos el trabajo de las 3 leyes del aborto en las 3 causales, pero tomé solamente la causal por violación a menores de edad. Sí, eso Y es. lo más increíble era que los varones estaban totalmente en desacuerdo con el aborto. Sí, Es un pero es trabajo con que octavo. favoreciendo a la niña o a la mujer, como sea, si es violada, esa criatura que puede Claro. venir, si se embaraza, nadie la va a querer, ni su propia madre. Y después son dejados abandonados Sí. o los van a dejar a esos hogares. O son ignorados nomás.
crecen Sí, en una casa donde no son tomados en cuenta. Entonces, a mí lo que más me llamaba la atención era que las chicas sí, pues las chicas lo entendían, las chicas no, tía, sí, ahí habría que pensar, los chicos no. Por ninguna razón ellos dan pie al aborto. Y en el fondo lo que uno conversa con ellos ahí son las creencias que traen de la casa, ¿no? eso yo creo Nada más que que eso. por los hechos a veces los papás aconsejan, o sea, dan a entender las cosas en forma errada también. Claro, claro, y aparte que es como, oye, pero si tenéis, uno le decía a la jefa del grupo, pero si tenéis que tener tu guagua nomás, po. Y la Caro le decía, pero ¿por qué voy a tener que tener una guagua de un hombre que no amo, de un hombre que abusó de mí? Sí. No, porque tú no podías estar abortando. Hoy se armaban unas discusiones muy buenas. En ese sentido, Porque va a estar todos los días por el hecho de que estar todos los días alimentando, cuidando, es algo que ella no quería. claro. Y lo otro yo le decía, no es obligatorio. Tú si quieres, hay mujeres que sí aceptan esas guaguitas y las tienen, y las cuidan, y las aman. Pero el tener una ley de aborto no significa que todas van a ir a abortar. No, Al contrario, para cuando tú tomas una decisión de esas, pasas por un equipo, ¿cierto? De psicólogos y de gente que te apoya y que te ayuda a tomar una decisión. sí, Claro, esa es la idea, ¿cierto? De tener una ley de aborto. Que la cuestión no sea como aquí, que uno va, paga en cualquier casa cuchuflienta que hay y te hacen un aborto y te pueden matar. sí, En los otros países donde hay ley de aborto, hay todo un equipo médico que cuando tú tomas la decisión, te toma, ¿cierto? Te apoya, te ayuda a tomar una decisión en conciencia. sí, Porque una niña que aborta en un lugar que no corresponde es una niña que está asustada. exacto. Una niña que a lo mejor no le ha contado nada a nadie. Entonces, si hubiera una ley de aborto, yo le digo a los chicos, yo soy pro todo, pro aborto, pro legalización de marihuana, porque cuando las cosas están resguardadas por ley, no es llegar y hacer. En No, cambio, cuando no están resguardadas por la ley, ahí se hace y se deshace. Y estamos en una sociedad que ya tiene que tener ciertos lineamientos sobre un montón de cosas que están pasando si no sacamos nada. Cómetelo debajo del tapete. Los cabros fuman marihuana. Me guste o no me guste. sí, por hacer el caso de los amigos, se fuman Exactamente. y después le empieza a gustar y siguen siendo las Claro, personas. y lo igual, lo hacen a escondida y lo hacen, o los niños que toman, por ejemplo, los cabros jóvenes que toman, que sus papás no tienen ni idea. Sí, Entonces, no es que las cosas no estén pasando. El tema es que falta legislar y falta resguardar estos temas que vivimos todos los días como sociedad. Entonces, la idea de aprender a utilizar este tipo de texto, que es algo que usted hace, si en el fondo lo que yo voy a hacer aquí es enseñarle, ¿cierto? Que se llama texto argumentativo, porque en el fondo lo que usted hace es presentar sus ideas y sus argumentos con respecto a un tema. Acá dice, la argumentación se basa en defender una idea por medio de datos, razones o argumentos. Su estructura es la siguiente. El tema, que es lo que usted quiere hablar, la tesis, que es su postura. ¿Usted está a favor o está en contra, por ejemplo, de la causal número 3 que habla, ¿cierto?, de la posibilidad de abortar a estas niñas que son menores de edad? La posibilidad, porque no es obligación. Y sus argumentos, sí estoy de acuerdo por esto y por esto. No, no estoy de acuerdo por esto y por esto. En conclusión, por ejemplo, que usted me diga, profesora Andrea, yo no estoy de acuerdo porque si, pucha, es lo que le tocó, como decían mis alumnos, es lo que le tocó nomás. no. Bueno, si alguien le ofrece ayuda a la niña, bienvenido sea, porque a veces no se hacen esas cosas por falta de recursos o porque no tiene que les ayude. Ese es el tema de las niñas que se quedan con su bebé cuando han sido violadas, Claro, porque no tienen los medios como para liberarse del problema, porque es un claro. problema. Porque aparte que aunque uno vaya al consultorio, igual los temas se filtran. Sí, Y una mujer que quiera abortar, uy, es lo peor, es lo más mal visto que hay en el mundo, independiente de las razones, porque nadie se pone ahí. es que siempre la Es el toman, hecho. es que siempre dicen, ella se lo buscó Mm. ¿cuánto se llama? Le pasó por palabras vulgares a veces, por Claro. te dicen.
Sí, es súper fácil juzgar desde la vereda en que uno Mm. está. Por eso le decía, yo lo veía con mis alumnos. No, o sea, le tocó nomás, po. Yo decía, ¿cómo le tocó nomás? ¿Y si fuera tu polola? ¿Y si fuera tu hermana? ¿Pensarías Ahí, lo mismo? sí, pues ahí ya, ahí les duele. Claro, porque lo que pasa es que, claro, si uno cuando se para en la vereda del frente para ver los temas es súper fácil opinar así como, no, no estoy a favor de la pena de muerte, no, no quiero eutanasia, no, no quiero ley de aborto, es súper fácil. Pero Sí. cuando uno se pone a vivir la realidad que viven muchas personas, se da cuenta que estas leyes son Mm. necesarias porque hay cosas que hay que empezar a resguardar. Sí, es cierto. Porque esta brutalidad de que le pidan carné a uno que tiene 46 años para ir a comprarse una botella de vino es una tontera. Yo estoy vieja y me ven la cara, yo estoy vieja. Y siempre se le ha tenido que pedir carné a los que se ven jovencitos, que la gente no lo hacía es otra cosa. Pero si vamos a hacer leyes, hagamos leyes que sirvan, porque esta ley que un día un viejito de 70 años le estaban pidiendo el carné porque estaba comprando una botellita de vino en el supermercado. Qué horror. Es una cuestión como que uno dice, ¿y esto en qué mundo viven? Sí, porque basta mirar a la persona o... Y esa ley tuvo como 15 años en el Congreso, ¿eh? Entonces, ahí uno piensa, pucha, ¿en qué mundo viven ellos? Porque parece que claramente no vivimos en el mismo. Sigamos. Un texto argumentativo es un escrito en el que se pretende razonar una idea desde uno o varios puntos de vista. La idea es que cuando uno conversa con personas sobre un tema se presentan varios puntos de vista. Sirve para justificar una opinión, para apoyar una idea con distintos razonamientos que convenzan al lector de que hemos analizado paso a paso nuestro pensamiento. Un texto argumentativo, por ejemplo, plantea un tema, se plantea una tesis que es la postura a favor o en contra, y yo ahí, cierto, presento mi tema, y bien después los argumentos, donde yo pongo las razones por las cuales yo estoy o no estoy de acuerdo, y se presenta una conclusión. Lo que hace el texto argumentativo es proponer, ¿cierto?, una opinión, una idea o un razonamiento que yo tengo, el autor en este caso sería yo, para convencer al lector u oyente, que sería usted, sobre una idea en la que nosotras no pensamos lo mismo. Para escribir un texto argumentativo es necesario elegir cuidadosamente el tema, ya que vamos a necesitar discutirlo de manera escrupulosa, describiendo puntos a nuestro favor y puntos en contra, pero siempre con la intención de llevar al lector a nuestro terreno, de convencerle de que nuestro punto de vista es el más certero. ¿Ya? Ejemplo de texto argumentativo. Tesis: fumar perjudica seriamente la salud. Mi tema aquí sería fumar. Mis argumentos: según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un tanto elevado de la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. En conclusión, ¿cierto? Y atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmarnos la teoría de que fumar perjudica seriamente la salud. Sí. Y terminé mi conclusión con lo mismo que yo empecé, con mi tesis. Ese es un ejemplo sencillo de texto argumentativo. ¿Entendió lo que es un texto argumentativo? Sí, argumentar sobre los hechos. Claro. Un texto argumentativo, ¿cierto?, es aquel en el que yo defiendo una idea o postura a partir de argumentos. Y cuando yo estoy hablando con alguien que no está de acuerdo conmigo, lo que esa persona me dice a mí se llama contraargumentos. Sí. ¿Ya? Y hay distintos tipos de argumentos. Utilizamos, por ejemplo, los argumentos que tienen que ver con los sentimientos, ¿cierto? Hay argumentos de autoridad, por ejemplo, yo digo, pero es que según la OMS, tanta cantidad de personas se enferman de cáncer por fumar. Ya, es un argumento de autoridad porque hay una autoridad que investigó sobre eso. Es decir, hay distintos tipos de argumentos que yo tengo. Ah, es que yo leí en una parte, ¿cierto?, que fumar produce además esto y esto otro. Es decir, todo aquello que me ayude a mí a, todo lo que me ayude a apoyar mi tesis son argumentos, independientes de la forma en que los utilice. Ya. Pasamos a los textos expositivos. Los textos expositivos, recuerden que estamos hablando de textos no literarios, pura realidad aquí. Los textos expositivos son aquellos que su finalidad es explicar un tema. Tiene que ser tener un lenguaje claro, sencillo,
ordenado, tiene que haber una exposición lógica de los hechos y tiene que ser objetivo porque el emisor no da su opinión. No puede darla ahí. Se podría identificar texto expositivo como un escrito que tiene como objetivo informar de algo de manera imparcial, sin puntos de vista ni opiniones. ¿Ya qué es lo importante aquí? Que el texto expositivo busca informar, según esto, ¿cierto? Tiene que mostrar un vocabulario específico. Si vamos a hablar de autos, vamos a utilizar lenguaje de autos. Si vamos a hablar de medicina, vamos a utilizar términos, ¿cierto?, relacionados con salud. Si vamos a hablar de educación, vamos a hablar con terminología, ¿cierto?, relacionada con educación. ¿Qué estrategias utiliza un texto expositivo? Definición, ejemplificación, reformulación, entre otras. ¿Qué clases de textos son los expositivos? Todos los libros de estudio, por ejemplo. Todos esos son textos expositivos. Las entradas de los diccionarios, los artículos periodísticos sobre ciencia, ya, o sobre cualquier tema. Todos esos son textos expositivos. Exponen una realidad. Su finalidad es informar o explicar sobre temas reales. Podemos decir que el fin del autor que se dedica a escribir este tipo de textos es en la mayoría de ocasiones la enseñanza. ¿Ya? Si usted se da cuenta, son textos que buscan enseñar. A lo mejor uno no va a quedar experto, pero yo podría buscar, ¿cierto?, a lo mejor algún tipo de reportaje del COVID que no esté hablado en un idioma tan técnico y que yo pudiera entender. Y eso que yo busqué es un texto expositivo. ¿Cuál es su estructura? Tiene una introducción que es tiene un título, luego en el primer párrafo se presenta el tema, ¿ya? En el desarrollo se ordenan las ideas, ¿cierto? Y se dividen de acuerdo a la importancia que tengan. Por ejemplo, yo quiero hablar de ¿cómo se llama esta? La ranita de Darwin. Creo que se llama un bichito chiquitito que hay, lindo, que vive por acá, por la zona. La ranita de Darwin se llama, ya. Mi introducción, ¿cierto?, es que en el siguiente texto voy a presentar, ¿cierto?, algunos detalles, hechos y situaciones de la ranita de Darwin y el peligro de extinción que presenta en este momento. En mi desarrollo puedo hablar, en el primer párrafo, ¿cierto?, de cómo se reproducen y cómo las ranitas macho cuidan a sus hijos, porque ahí las ranitas macho cuidan a sus hijos. En el otro puedo hablar del hábitat idóneo que necesitan para vivir, y en el otro puedo hablar de la alimentación, y en el último puedo hablar de los depredadores, ¿cierto?, y los peligros que están llevando a la ranita de Darwin a la extinción. Y por último, hago una síntesis final de todo lo que yo presenté. Es decir, cualquier texto que hable de animalitos, por ejemplo, un texto que me hable sobre la historia del auto, un texto que me hable sobre la historia de la tele. Todo eso es un texto expositivo. Se le va la Ahí hay un pequeño ejemplo de un texto expositivo que es una pequeña biografía de Napoleón Bonaparte. Y lo de abajo, ¿cierto?, es una definición, ¿cierto?, de la lengua castellana. Eso es un texto expositivo. Lo que busca es explicar o exponer ideas reales. ¿Lo entendió? O sea que el castellano es la lengua expositiva, dijo. Es un texto expositivo. Ese trocito que está ahí que habla de la lengua castellana, Sí. es un texto expositivo. ¿Por qué? ¿Cuál es su finalidad? Explicar o instruir. Es decir, que las personas que lo lean aprendan. Para eso se hace un texto expositivo. El texto argumentativo era para convencer o hacer cambiar de opinión, o para persuadir. En cambio, el texto expositivo tiene como finalidad explicar o instruir. ¿Entendió la diferencia hasta ahí entre los dos tipos de texto? Sí, bueno, algo. El texto castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de
Oh, está muy chiquitita la letra, no la veo. Conocerla y el deber y el derecho a usarla. En el Sí. fondo lo que está haciendo ahí es explicar cuál es el idioma oficial de España. Ya. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades, ¿ya? Pero el idioma oficial de España es el castellano. Independiente que haya dialectos que se hablen, ¿cierto?, dentro de España, porque hay varios que hablan los vascos, hay varios que tienen como idiomas que están dentro del país. Lo mismo que pasa acá. Acá Sí. tenemos los mapuches, los aymaras, los quechos que hablan también su propia lengua, pero el idioma oficial de Chile es el español. Entonces, si a mí un texto me presenta esa información, ese es un texto expositivo. La lengua española. Uh-huh. ¿La lengua española, dice usted, es un texto positivo o es No, positivo? el texto que está ahí, que le habla de ese tema, es un texto expositivo. Podía ser el inglés, podía ser el francés, da lo mismo. Pero cuando usted se encuentra frente a un texto que le explique algo a usted, ese es un texto expositivo. Bueno, yo anoté, dice, la lengua castellana es un texto expositivo. Claro, ese trocito que está ahí que habla de la lengua castellana. Por eso le decía, podía haber sido un trocito que hable del idioma francés, que hable del alemán, da lo mismo. Lo que usted tiene que tener claro es que cuando se enfrenta a este tipo de textos que usted va a leer, ese es un texto expositivo, porque su finalidad no es hacerla cambiar de opinión, su finalidad es que usted entienda o aprenda. Sí. Y eso diferencia el texto expositivo del texto argumentativo o del informativo, que el texto informativo su única finalidad es informar, como dice el nombre. No que usted aprenda, informa nomás. La noticia es noticia, lo que es noticia hoy no es noticia mañana. Entonces los textos informativos van pasando así, rapidito, rapidito, rapidito. El texto expositivo queda. Porque siempre eso no va a cambiar. Por ejemplo, la historia de los dinosaurios no va a cambiar, aunque pase el tiempo. Y eso no es noticia, porque ya pasó hace miles de años atrás. Cualquier texto que usted lea sobre dinosaurios o su tipología es un texto expositivo porque su finalidad es que usted entienda o aprenda. Pero si usted lee una noticia, la finalidad de la noticia es que usted se informe. Pues esos son muy distintos. Pero un ratito que me suena la nariz. Entonces, eso es para que vayamos entendiendo los propósitos de cada texto. Cada texto tiene un propósito distinto porque si no se llamarían todos iguales. Por eso yo le digo a los niños, el cuento es cuento, el mito es mito, la leyenda es leyenda y la fábula es fábula, porque a pesar de que todas narran, tienen una finalidad distinta. Lo mismo pasa acá con los textos no literarios. El texto argumentativo, ¿cierto?, es para que yo convence, persuada o haga cambiar de opinión. El texto expositivo es para que yo aprenda, ese texto instruye, explica o expone un tema. Y el texto informativo informa. Son cosas que son completamente distintas. Y por eso tienen distintos nombres. Y el texto expositivo expone, ahí está su nombre. El texto argumentativo argumenta, ahí está su nombre. Y el texto informativo informa. ¿Lo va entendiendo, señora María? Sí. Porque en el fondo lo que tenemos que tener claro nosotros es para qué sirve cada cosa. Es como cuando usted cocina. Sí. No puede reemplazar la sal por aceite, no puede. Lógico que no. No tengo sal, le voy a echar azúcar a mi sopa. No puedo. Cada cosa tiene su propia finalidad. Lo mismo pasa con los tipos de texto. Cada texto tiene su propia finalidad y está hecha para que el lector, ¿cierto?, entienda cuáles son estas finalidades. Digamos. Tenemos después los textos científicos, pero más que nada eso es para que cuando uno encuentra esto, más que nada los chicos que estudian, que leen estos papers y estas cosas, estas conferencias, las ponencias, ya un texto elevado, por ejemplo, sobre COVID en el que uno no, lee y no entiende ni jota, ya. Esos son textos científicos que son de lenguaje especializado, lenguaje técnico. Y acá llegamos a los textos periodísticos o informativos, que es lo mismo, porque son aquellos, y se le llama periodístico porque aparecen en los medios de prensa nomás, televisión, diario, ¿ya?
El más conocido de todo es la noticia. Y cuando una noticia es muy importante, después se transforma en una columna o en un reportaje. Cuando la noticia no es importante, pasó como noticia nomás. Hay cosas que son importantes, por ejemplo, una noticia que ahora es súper importante es la cosa del cuarto retiro. Entonces, no es noticia nomás, porque cuando lo dan harto rato y entrevistan a harta gente, entonces eso es un tema de actualidad, ¿cierto? Que en este momento tiene suma importancia. Pero cuando se habla, por ejemplo, de un choque en las noticias en la tele, esa es la noticia que dan y al otro día ya no la repiten más. Hay otra cosa que hacer. Hay un nuevo portonazo, ¿cierto? Hay un nuevo asalto. Eso es noticia, por eso la noticia va pasando así, rapidito. Y cuando la noticia no pasa, eso quiere decir que tiene otra connotación y ya se hacen los reportajes, se hacen las columnas. Ya, pero la noticia es la más breve de todas. La noticia es cortita. Cuando yo quiero analizar, ¿cierto?, un texto informativo o periodístico, que en este caso son lo mismo, me tengo que hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿quién? ¿A quién le pasó? ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Cómo? Por ejemplo, hablemos de este ministro que sacó el 10%. Ya, ¿a quién? Al ministro, no sé, no me acuerdo cuál es Palacio, parece que es ministro Palacio. ¿Qué le pasó? Que retiró su primer 10%. ¿Ya? ¿Cómo pasó? Él dice que ya él no estaba trabajando en el gobierno y que necesitaba, ¿cierto?, el dinero en ese momento. ¿Dónde sucedió? No sé, iría, ¿cierto?, a su AFP o lo haría por internet, ¿cierto?, que es donde se produce el acontecimiento. ¿Cuándo? Para el primer retiro, ya vamos en el cuarto. ¿Y por qué, cierto? Porque él tenía sus razones para sacar este dinero. ¿Cuál es la noticia aquí? Que ahora él está en contra de los retiros. ¿Por qué? Ahí nosotros podemos suponer, ¿cierto?, que a lo mejor ahora está trabajando en el gobierno y gana más dinero, o que ahora él considera que no es necesario para los demás. Pero entonces, ¿por qué en un momento sí y en otro no? Ahí es cuando nos enfrentamos nosotros a cosas que son como dicotómicas. Por un lado sí, por un lado no. O en un momento esto me sirvió, así que yo estuve a favor, cuando no me sirve yo estoy en contra. ¿Ya? Y que eso es parte de la naturaleza humana también. Los textos informativos los encontramos en los periódicos, los folletos, las publicaciones, las revistas, los anuarios, etc. Los textos instructivos, eso ya lo conversamos, ¿cierto? Son aquellos que dan instrucciones. Lo bueno de los tipos de textos, señora María, es que todos traen en el nombre la función. El texto instructivo da instrucciones. El argumentativo entrega argumentos sobre una situación. El expositivo expone, instruye, enseña o explica. El informativo informa. ¿Ya? Y en este caso el texto instructivo, que ya lo conversamos como el tema de la receta, ¿cierto? Los reglamentos, son aquellos que están presentes diariamente en nuestras vidas, porque nosotros en nuestra casa también tenemos reglas. Todos ponemos reglas en nuestra casa, solo que no están escritas. Pero, por ejemplo, que los niños se tienen que lavar los dientes en la mañana, por mínimo en la mañana y en la noche antes de acostarse, porque se acuesten con los dientes limpios, la hora en que los niños se acuestan, la hora en que se come. Uno un día no almuerza a las 11, el otro día almuerza a las 3, el otro día almuerza a la 1. Todas esas cosas tienen como un orden, ¿cierto? En su casa igual. Sí. Solo que la única diferencia, esas son instrucciones, pero no están escritas. Nada más que eso. Se empieza a cocinar a cierta hora, o la cazuela se hace de una forma, o ciertos ritos. Cada uno tiene su puesto en la mesa. Un día yo no me siento aquí, el otro día me siento al otro lado. A lo menos en mi casa no era así. Todos teníamos nuestro puesto designado, ¿cierto? Cabecera de mesa mi papá, la presa más grande para mi papá. Eso era así, cuando Sí. yo era chiquitita. Estaba, Sí. y cada uno tenía su silla en la que se sentaba. Me acuerdo yo tenía un banquito que me hizo mi papá, que tenía encima, me lo había puesto con un cuerito de vaca, me lo forró, y me hizo que yo me acuerdo, ponga mis iniciales, como que yo marcaba la vaca. Con el fierrito de la cocina yo lo calentaba, ¿cierto? Y le puse mi nombre, le puse AM, y mi banquito nadie lo ocupaba. Entonces,
Todos entendemos lo que es una norma, una regla, porque de la casa partimos con las reglas. Los Sí, niños se duermen a esta hora, se toma desayuno a esta hora, esta cuestión no es hotel, ¿cierto? Y cuando uno va a comer a la mesa y el que no llegó, bueno, qué pena. Entonces, es fácil para nosotros entender cuál es el objetivo de la instrucción o de la norma o de la regla, porque nosotros nacemos y vivimos dentro de reglas, estamos insertos en una sociedad que tiene reglas también. Uno no puede salir desnudo a la calle, por ejemplo. No tiene nada de malo, todos tenemos el mismo cuerpo, pero sí, socialmente no está bien visto, ¿cierto? Que uno ande a nalgas desnudas por la calle corriendo. Ahí dicen tiro, ¡oh, está loca! Entonces, siempre estamos, en nuestra casa hay normas, nuestra población tiene normas, la sociedad tiene normas, la región tiene normas, el país tiene normas y el mundo tiene normas. Estamos insertos en un mundo lleno de normas y de instrucciones. Uno va a la escuela, hay normas. Voy a mi trabajo, también hay reglamento interno. Entonces los textos instructivos lo que hacen es eh, mantener normada, arreglada la vida de las personas. Y el que se sale de la norma es el que llega a la cárcel, el que va al hospital psiquiátrico, el que no caja en ninguna parte, el que está deprimido. Porque es difícil, si lo miramos desde este punto de vista, vivir siempre sujeto a tanta norma. Todos pensamos distinto. sí, Todos queremos distintas cosas para nuestra vida. Y en el fondo, la norma social qué te obliga? Que tú naces, ¿cierto? Creces, de chiquitito tienes que irte al jardín porque tu mamá tiene que trabajar, después te pasas toda la vida en la escuela, ¿cierto? Saliste, celebraste tu salida de cuarto medio de diciembre a marzo, pero en marzo ya entraste a la universidad y porque tú tienes que estudiar, tú tienes que hacer algo con tu vida. Y después de eso, ojalá estés trabajando y estudiando, ¿cierto? Para no generar tanto gasto, y después de eso es toda una vida de trabajo, pues, y después tú tienes que casarte, y cuando te casas tener hijos, y cuando tienes hijos tener casa, ¿cierto? Tener auto, y tienes que surgir, porque así funciona la sociedad. El que se va quedando atrás va quedando fuera del margen de la sociedad. Por eso es importante conocer la función de los textos instructivos, porque en el fondo tenemos instrucciones para armar un mueble, instrucciones para hacer funcionar un teléfono, tenemos instrucciones para vivir, tenemos instrucciones dentro de la casa, tenemos recetas. Es decir, nuestra vida está inserta dentro de normas e instrucciones para todos, iguales, siendo que todos somos distintos. sí, así es, todos somos distintos y distintas formas de vivir. Distintas formas de vivir, distintas formas de ver la vida, distintos sueños, distintas aspiraciones, pero que todos tenemos las normas en común para todos. Entonces, esos son los textos instructivos y los conocemos desde antes de nacer. Sí, Sí. Déjeme ver aquí que había puesto unos ejercicios. Denme un ratito. Déjeme ver cuál es este. Tengo unos de... Ah, ya. Ya, esta se la voy a partir al tiro y le voy a dar un ratito para que la haga porque es una ficha de reconocimiento de textos literarios y no literarios. Se la voy a poner al tiro en el chat. Es cortito. Y es la plataforma que siempre trabajamos. Entonces, cuando lo tenga, me avisa y lo revisamos. Yo ya lo abrí. Ahí está. Lo que tiene que hacer de esta ficha es identificar qué texto es no se literario, ve, qué texto no se ve nada, no salió. está en el chat. Ah, ah, Te lo dejé en el chat, igual que la vez pasada. Vengo a seguir.
¿Cómo, señora María, lo entendió? No, lo estaba tratando de entender porque donde el nombre del ¿no?
Y ahora sí, disculpe, señora María, te sigo con el mismo problema de delante. Sí, yo no pude entrar al tema que usted dijo. Ah, ¿no entró? No pude. Ah, ya. Bueno, es que en el fondo lo que era un ejercicio para identificar algunas características de los textos literarios, de los textos no literarios, en el fondo era eso. Voy a ver, espérame a ver si tengo otro ejercicio. Qué extraño que no haya podido entrar porque es de los mismos que usted me ha hecho antes. Sí, es que pasa que yo no manejo mucho el computador, entonces se me hace difícil todo. Mira, ahí le dejo otro enlace, a ver, veamos si ese lo puede pinchar. Le tiene que pinchar el enlace nomás que está en mensajes y entrar. Ya. Entra, me avisa, lo hacemos juntas. ¿Pudo entrar? No. ¿En serio? Espera un poquito. Es lo que le dejé en el chat. ¿Ya? Ya, ok. Yo voy a llegar allá. Vale, gracias, Raulito. Chao. ¿Y no pudo entrar? Hola, soy la nieta y sí puedo entrar, solamente que el tema es que parece que tampoco entiende tanto. ¿Aló? O sea, de esto de computador porque es como nueva. Entonces yo le estaba tratando de explicar. Cambiar de pestaña para que pueda Pero ver me la interesa clase saber solo si puedo para entrar a hacer. la página, al último enlace que le envié. Ya, para que lo hagamos juntas. Sí, sí puedo. Ya, señora María, ¿está en el ejercicio? Sí, ¿Sí? ¿Está en el Ya. ejercicio? Lo vamos a hacer juntas. Sí. Yo también voy a abrir la misma página y lo vamos a hacer las dos juntas. En el fondo, este ejercicio es para reconocer los textos literarios de los no literarios. El primer texto es el que tiene fondo azul. ¿Qué tipo de texto es? este fue El texto donde la luna llena de Exactamente, ese texto. ¿Qué tipo de texto es? literario o no literario. literario. Exactamente, es un poema, súper. El segundo que dice los pulpos son moluscos marinos, ese texto, ¿literario o no literario? No No literario. literario, perfecto. El que está al lado, donde está el castillito, ¿literario o no literario? Literario. Literario, ¿cierto? Ese es un cuento. Abajo, en el afiche que hay ahí, ¿literario o no literario? Abajo donde están Donde dice talleres de invierno. literario.
No literario porque es un texto informativo, tiene fecha, ¿cierto? Y es una invitación a unos talleres de invierno. El que está al lado, ¿qué tipo de texto es? Eso es como un literario donde están los queques, o sea, no cuentos, sino que es real también todo eso. Claro, por lo tanto, ¿qué texto es? No literario. Exactamente, es una receta. Lo que está al lado que dice Narnia. Eso es un cuento. Es una novela, un texto literario, perfecto. ¿Y el que dice mitos y leyendas? También es un Los mitos y las leyendas literario. literario, perfecto. ¿Ya? Esa era como la idea. Lo único que nos equivocamos fue del de acá que dice talleres de invierno porque esa es una ficha informativo, claro, porque tiene fecha y es una invitación. ¿Te quedó alguna duda? No. No podíamos entrar. ¿Quedamos bien con la clase de hoy? La otra clase va a ser solo ese tipo de ejercicio, reconocer, ¿cierto? Y ahí usted ya me va a tener que dar el propósito. Por ejemplo, un poema. ¿Cuál es el propósito del poema para expresar sentimientos? ¿Cuál es el propósito del texto expositivo? Explicar o exponer un tema. Pero vamos a hacer puro trabajo práctico en la última clase de reconocimiento de tipo de texto. Ahora, si igual aproveche de ver si tiene alguna duda con sus guías, también la vemos en la próxima clase. ¿Le parece? Ya. Sí. Ya, entonces ahí quedamos, alcanzamos a pasar toda la materia que teníamos definida para hoy, que era harto. Sí. Yo igual le agradezco la constancia porque siempre usted está en clase. Hago clases solo para usted. ¿Me vas a empezar a acompañar tú? Ya. Entonces, aquí quedamos. Nos vemos el próximo sábado ya con una clase que va a ser completamente práctica. Ya. Que esté muy bien. Igual también que esté si bien. Dios quiere, el próximo sábado. Sí, si Dios quiere, vamos a estar. El próximo sábado. Que esté muy bien. Chao. Igual también que esté muy bien. Chao, Andrea. Gracias. Termino la grabación.